¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí hoy día martes 23 de septiembre justamente para tener esta masterclass gratuita justamente para poderlos compartir este tema tan apasionante que es justamente el amor propio, ¿no? El amor propio también entendiendo desde la valorización, entendiendo desde la autoestima, entendiendo muchos aspectos como también esa lealtad contigo mismo. Estamos hoy en esta noche justamente ya transmitiendo. Vamos a, vamos a compartir también en las redes. Muy bien. Vamos a compartir en la red personal también. A ver, para estar al día. Muy bien, muy bien. Bueno, y quiero aprovechar esta noche justamente para compartir este tema tan apasionante como es las relaciones de parejas en crisis y sobre todo hablando una parte sobre el amor propio y esa lealtad contigo mismo. Es un principio de valorización y respeto, pero sobre todo quiero hablarles un poco del Centro Estratégico de Coach. Déjenme compartir aquí pantalla. Estamos con pantalla, a ver, vamos a ver. Muy bien, a ver pantalla. Como fondo sería este, vamos por acá. Muy bien, a ver, vamos a poner a una esquina. Muy bien, estamos todo bien. A ver, compartir. A ver, estoy muy atento a todo como está saliendo. Muy bien, sí, estamos ya. Bueno, Centro Estratégico de Coach nació hace más de 10 años y uno de los propósitos más importantes es saber que necesitas tú creer en ti. Es una parte muy fundamental para tener una superación. Yo lo diría una superación sin límites, porque los límites te lo pones tú. Pero sobre todo, entender esta parte tan importante que el crecimiento personal implica algunos aspectos. Y vamos a ir mirando. A ver, veamos si es que sigo. Veamos, estoy aquí. A ver. Diseño. Sí, estamos ahí. Muy bien. Ok. Bueno, espero que se me vea en una parte. No sé si se me ve, me pueden validar. Pero como yo les decía, desde el inicio, ¿no? Centro Estratégico de Coaching nace desde hace más de 10 años y una de las partes muy fundamentales es saber creer en ti. Es parte del crecimiento personal y sobre todo de la motivación y entender y comprender de que tienes que buscar una motivación, algo que te mueva, no algo que sea momentáneo, sino algo que realmente te mueva. Puede ser tu esposa, tu hijo, tu familia, tu madre, incluso hasta tu suegra. Entonces es una parte muy fundamental. Pero sobre todo creer en ti es muy necesario en en la vida de las personas. Ahora, a ver, quiero ver por qué no se me ve. Compartir, diseño, si está. No sé si tú me pueden validar los escuchas, a ver si está saliendo la imagen también a un costado. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir avanzando en esta parte. Y una de las cosas muy importantes que también quiero compartirles es que dentro del amor propio es de entender algunos principios muy fundamentales. Y dentro de los principios fundamentales es ser... A ver qué está pasando con mis diapositivas, vamos a ver. Muy bien. A ver, hablemos un poco sobre nosotros. Es compartir estas herramientas, metodologías de aprendizaje en la relación de parejas donde se promueve el desarrollo intelectual y emocional por medio de métodos. El método es una parte muy fundamental que necesitamos conocer en nuestras vidas, pero sobre todo teniendo visión. La visión es muy importante porque esto te permite tener dirección y entender que la visión
es liderar la transformación de las relaciones afectadas por la infidelidad, capacitando a las parejas para sanar y evolucionar, con una misión de impulsar a la sanación y el crecimiento de las parejas, orientándoles a dialogar y comprender y construir sus vínculos, alcanzando así una relación más sólida y duradera. Pero sobre todo esto se da con partes muy importantes como es la integridad, la confianza, la inclusión y la innovación. Estos principios tú los puedes ir personalizando y es muy importante, pero entender que la integridad es parte fundamental de lo que tú haces en tu vida diaria para crear esa confianza y tener esa inclusión y asegurarnos que ambos son parte de esta parte de las relaciones de parejas construyendo juntos. Cuando hay esa inclusión, hay esa innovación. Es decir, cuando empezamos a tener esas estrategias de buscar y crear nuevas formas de encontrar dinámicas que nos permitan crecer, que nos permitan desarrollarnos. Pero sobre todo, indicarles que esta sesión completa está en tres módulos, donde el primer módulo se habla con respecto al perdón, el segundo sobre el amor, donde se hace la planificación, y el tercer módulo, el tercer mes, es sobre la gratitud, donde vamos haciendo ese acompañamiento de todo el trabajo realizado. Esta inversión tiene un costo de 290 para las personas que deseen las 12 sesiones, y es una sesión por semana. Es una inversión de una sesión completa, de sesiones completas donde trabajamos el perdón, el amor y la gratitud. Es decir, vamos a trabajar desde el pasado, para sanar ciclos no cerrados, construyendo desde el presente y creando ese futuro desde un acompañamiento de gratitud. Nuestro equipo, ¿quién es Juan Carlos Bolaños? Aquí, ya, listo. ¿Quién es Juan Carlos Bolaños? Es un coach en el cual me dedico completamente a las relaciones de parejas en crisis. Y es transformar el dolor de una relación de parejas causado por la infidelidad en una relación sólida y auténtica a través de la innovación, es decir, a través de esos cambios que cada uno de nosotros podemos lograr. Son nuestros eventos en las actividades en las cuales hemos prestado servicios, como fundaciones, también eventos en vivo, online, también eventos y actividades presenciales, compañeros de certificación de programación neurolingüística, compañeros en las cuales realizamos en su momento radio en la Fundación Safiki Online, y pues esto nos ha ido poco a poco dando más seguridad, más tranquilidad, que a pesar de los miedos y de las incertidumbres, al iniciar mi primer negocio con recursos incluso limitados, perseveré hasta lograrlo. Soy Juan Carlos Bolaños, siempre he buscado una vida mejor y hacer realidad mis sueños, que es una parte muy fundamental, y también realizar tus sueños. Aquí dice configuración, estaba leyendo otra vez. En esta parte de las certificaciones, debo indicar que no solamente las certificaciones han sido de parte de lo intelectual, del conocimiento, como la Academia del AG, el Mauricio Benoist, también con José Torres, ¿no? Donde obtuve la certificación de programación neurolingüística, y en LAC, donde también obtuve la certificación no solamente como coach, sino coach sistemático, coach ontológico, y son partes muy fundamentales también de la programación neurolingüística que me fascina. Pero sobre todo también quiero compartirles que no solamente es conocer esta parte fundamental del conocimiento externo, sino también el conocimiento, esa parte interna, esa parte espiritual, también en donde me he capacitado espiritualmente como también consejero bíblico, y también tengo una maestría en teología práctica. Entonces, todo esto me avala para poder compartir y ser esta persona que apoya, que guía, que conduce a esta parte muy fundamental de las relaciones de parejas en crisis. Algo que quiero compartirles es
este proyecto tan maravilloso que es trascender. Y cuando hablamos de trascender es empezar a entender que necesitamos elevar ese valor de conciencia de cada una de las cosas que vivimos en todo momento, en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y vamos a ir viendo que elevar el valor de conciencia es mirar la crisis desde una interpretación y perspectiva diferente que cada uno tenemos dentro de lo que nosotros nos desarrollamos en nuestra vida diaria. Saber que hay heridas del pasado y que se necesita cerrar esos ciclos para poder desde un momento, desde una parte terapéutica, entender que cuando cerramos esos ciclos nos permiten cruzar esas barreras y poder avanzar a ese estado deseado que tantos deseamos. Porque hay ciclos que no se han cerrado justamente por esta parte de la infidelidad, la falta de confianza, la falta de respeto, la falta de una comunicación inadecuada, la falta de apoyo, de detalles. Entonces hace que muchas veces tengamos una interpretación de la relación, una suposición de la relación, cuando no es así. Y necesitamos ir instalando esas semillas que nos permitan en algún momento poder cosechar, pero para poder cosechar necesitamos que esas semillas sean profundas, para que así en momentos de crisis, de dificultades, nosotros podamos estar bien centrados y que nada de ellos en algún momento de nuestras vidas nos lleve a fracasar o en cierto momento pensar en que uno no puede salir adelante. A ver, veamos aquí nuevamente. Quiero intentar esto del diseño. Dice, estamos así, y listo. Veamos. Ok, me he detenido un poco para poder visualizar, pero no pasa nada. Muy bien, vamos a ir avanzando. Vamos a aprovechar el tiempo, entender la importancia de reprogramar nuestro ser. Es muy importante, porque necesitamos trabajar en nuestro ser, en nuestro interior, para que de esta manera lo que cada uno de nosotros pensamos o imaginamos o soñamos, poderlos realizar, que esos sueños se realicen, y es el hacer. Entonces hay que trabajar mucho en el ser, en el pensar y el hacer. Pero sobre todo, cuando nosotros queremos trabajar en una área de nuestras vidas, tenemos que considerar algo muy valioso. ¿En qué parte de nuestras vidas queremos buscar ese estado deseado? En la parte espiritual, en la parte de nuestra salud, en nuestra parte del desarrollo personal, o tal vez en el amor, en la familia, en nuestros hijos, o en esta parte también muy, muy interesante, el tiempo que nosotros le damos, ¿no?, a la recreación, y también esta parte también de socializar, de también compartir con nuestros amigos, y sobre todo el dinero, ¿no? El dinero es una parte muy fundamental, pero sobre todo es ir construyendo el ser, el pensar y el hacer en una área de nuestras vidas. Esta parte de las áreas de la vida está ordenada, porque yo considero personalmente, probablemente tú, creo y considero probablemente que tú vas a tener un orden diferente, pero esto es muy importante porque esto nos va a mostrar las prioridades que tú le estás dando a cada área de tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Si tú pones dentro de una área de tu vida donde vas a trabajar y vas a decir, yo voy a trabajar en mi carrera, eso quiere decir que tú te vas a dedicar todo el tiempo a tu carrera y probablemente descuides el pasatiempo, la parte espiritual, la salud. Por eso es muy importante también que dentro de estas áreas de tu vida pongas un orden. ¿Cómo va a ser tu desarrollo? ¿Cómo va a ser tu crecimiento? En esta parte yo lo considero que la espiritual es la parte muy fundamental y clave, y para mí son los pilares el pilar más importante por el cual uno debería o uno debe iniciar. Entonces, tu proceso, este es interesante, ¿no? Tu proceso, ¿cómo lo quieres? ¿Rápido o lento? Y eso lo decides. Yo creo que lo decides tú, ¿no? Y estoy más seguro y convencido que tú lo vas a querer rápido, pero al decirlo rápido quiero decir que entonces nos vamos a poner en acción.
Porque a veces si lo quieres lento es entonces porque vas a procrastinar, vas a dejar las cosas para después, entonces tu proceso va a ser lento. Entonces vemos que esa transformación, ese cambio, lo realizas siempre y cuando tú, qué actitud pones en cada situación. Si lo quieres rápido, entonces te pones en acción y ir obviamente trabajando en ese proceso tan maravilloso. Elevar el valor de conciencia quiere decir que tú vas a ser muy consciente hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Es muy importante esa parte. Saber a dónde vas. En cualquier área de tu vida en la que ya habíamos mirado. Saber a dónde vas espiritualmente. Es decir, que paso a paso tú vas a entender que cuando defines eso, tú tienes un propósito ya, tienes una meta, tienes un objetivo. Cuando sabes a dónde vas, tú entiendes por qué deseas llegar allí. El estado deseado que tú quieres tener en cualquier área de tu vida. Pero sobre todo, entender también en qué tiempo quieres lograrlo. Y eso igual lo pones también tú. Tú decides en qué tiempo quieres desarrollarte, en qué tiempo quieres crecer, en qué tiempo quieres llegar a ese estado deseado. Pero sobre todo, con qué cuentas, ¿no? ¿Con qué cuentas? Hacer un inventario de las fortalezas con esa confianza mutua, ese sentido de humor, esa paciencia. ¿Con qué cuentas? ¿Y a quién vas a acudir? ¿De quién te vas a apoyar? Esta parte, saben amigos, es muy importante. Tú que me estás viendo, es muy importante porque necesitas la guía de alguien. ¿A quién acudir en busca de ayuda? Solamente tú debes saber en manos de qué profesional te pones, en qué manos de qué especialista te pones. Y sobre todo, cómo organizar tu plan. Tu plan de acción es obviamente creando esos hábitos que te van a llevar a tus metas. Pero sobre todo entender también esta parte de que siempre en ese camino vas a medir esos avances, vas a evaluar cómo estás avanzando. Y entender que si algo no te funciona, entonces tienes que cambiarlo. Entonces no esperes tener cambios si sigues haciendo lo mismo. Entonces tú ya tienes un plan y si sigues haciendo lo mismo y no te da resultados, tú eres el único responsable en cambiar, no el propósito, sino el plan de acción en el cual te lleve a tu estado deseado. Esto es importante porque esto te lleva a la acción, entender en qué tiempo lo quieres hacer, rápido o lento. Si es rápido, entonces te pones en acción. Ahí está esta parte también que es un proceso, ¿no? Es un proceso donde vas construyendo poco a poco ese estado deseado. Y entendiendo también que dentro de este proceso hay la pacificación. Y la pacificación quiere decir es cómo es que tú realmente en las áreas de tu vida, cómo solucionas tus conflictos, cómo solucionas tus problemas. Entonces, resolución de conflictos es maravilloso este tema porque te muestra los escenarios en los cuales tú puedes mostrarte para avanzar a ese estado deseado. Entonces tú eres la única persona en trascender, en realizar esos cambios, donde empiezas a ordenar ese viaje tan maravilloso que es tu vida. Es tu vida la que vas a transformar. Porque a veces creemos o consideramos que yo no voy a hacer nada porque tu cónyuge, tu pareja no hace su parte. No, tú eres la persona que va a trascender en la relación. Eres tú la persona quien va a ordenar tu vida. No nadie más. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces entramos en dinámicas de conocerte un poco más, teniendo empatía, todo eso, ¿no? Y sobre todo en resolución de conflictos empiezas a entender esta parte, ¿no? ¿En qué escenario me encuentro cuando estoy buscando una resolución de conflictos? ¿En el ataque, en el escape o en esta parte muy fundamental de buscar la reconciliación, la negociación, la mediación, el ataque? Y eso es tener también conciencia. Vamos a avanzar un poco. Cuando hablamos del ser, estamos hablando de trabajar en tu amor propio, lo que decíamos, ¿no? Y el amor propio es esta parte muy fundamental de saber, esta parte esencial de saber qué quieres tú de tu vida como amor propio. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, soy una persona saludable, pero no haces ejercicio.
no te alimentas bien, no te alimentas correctamente. Esa parte es el amor propio. La autoestima es algo más interno, en la cual cuando conoces y entiendes lo que es el amor propio y trabajar en la autoestima, tu crecimiento va a ser muy importante porque estás trabajando en tu ser. Y empiezas a pensar, ¿no? ¿Qué historia te estás contando? ¿No? Entonces, aparte de la autoestima, ¿no? ¿Qué historia te estás contando de que no eres capaz, si eres capaz y que... entonces, es una valorización más interna, pero es muy importante en qué estado quieres quedarte, en el estado de víctima o esa persona en ese estado de responsabilidad, donde te haces responsable de tus actos, te haces responsable de tu conducta y empiezas a trabajar en tu ser y pensando en ser responsable para entrar en la acción, que es del hacer. En esta parte voy a saltarme mucho porque es justamente ya el paso a paso de lo que se va a trabajar en lo que es resolución de conflictos, ¿no? Porque debes de entender que el conflicto te brinda oportunidades, son retos que te permiten crecer, experimentar, aprender y es una parte muy fundamental. Buscando siempre el autoanálisis, el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación y la restauración es una parte muy fundamental. Como les decía, saber en qué estado te encuentras cuando resolucionas un problema, ¿no? En la parte del escape o en esta parte del ataque. ¿Qué significación le das tú al conflicto, ¿no? Si le das de experiencia, es maravilloso porque te da la oportunidad de crecer. Entonces, la significación que le vas a dar a las cosas que tú estás viviendo va a ser cómo percibes, cómo procesas y cómo vas a proyectar una situación en tu vida, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona que probablemente se va a una reunión de negocios y todo eso y sale y encuentra la llanta de su auto averiada, ponchada. Hay dos vías que él puede tomar. La una, que es victimizarse, ¿no? La significación que le da, ay, ¿cómo me va a suceder? ¿Quién diablos hizo esto? Y va a ver todo lo negativo. Y la segunda vía es hacerse responsable y decir, ya bien, miro el hecho en sí, no el hecho en mí. Veo el hecho en sí que está sucediendo. Entonces digo, sí, veo una gata, la arreglo, o veo un mecánico, traigo una grúa, o dejo el auto y me voy en un Uber. Hay muchas formas. Por eso, cualquier situación que tú vives va a depender mucho de la significación que tú les des a las cosas. Y de la significación que tú le estás dando a las cosas es entonces cómo lo estás percibiendo, cómo lo estás procesando y cómo lo estás proyectando una situación que tú estés viviendo. Hay otra que también estaba recordando que justamente una relación. Para el uno puede ser algo catastrófico y para el otro puede ser ya una paz, una tranquilidad de una relación que no funcionaba. Ahora, vamos a avanzar, vivir en paz, confiar, dice confíe, haga siempre el bien, buscando siempre el perdón, el amor, la gratitud, que son partes muy fundamentales para el crecimiento y del desarrollo del ser. Saque primero la viga de su ojo cuando a veces más nos dedicamos a juzgar, a criticar, que a veces mirarnos en nosotros mismos y decir en esta parte esencial también que yo no estoy haciendo. Miren, es muy, muy importante. Vamos a ir avanzando en esta parte para ir mirando lo que justamente el día 26 y 27 de septiembre estaremos dando ya esas clases y donde podamos observar, ir trabajando y profundizando todos estos puntos, ¿no? Vamos a ir profundizando y sobre todo vamos a ir también viendo transformando esta tercera parte también importante, transformando mi destino a través de mis pensamientos. Los pensamientos son sumamente impactantes e importantes. Tú que me estás viendo, tú que de una u otra manera buscas ese estado deseado, porque hay que hacer una retroinspección, una parte de la conciencia de cómo estás tú viviendo y si esa es la manera en que quieres seguir viviendo o buscar ese estado deseado.
Y para buscar ese estado deseado, obviamente tienes que transitar por ese camino maravilloso que es la transformación. Vemos, transformando mi destino a través de mis pensamientos y comprender que los pensamientos, el comprender el impacto de mis pensamientos. Y lo decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida va a depender mucho de tus pensamientos, de qué historias te estás contando, de que si puedes, no puedes, de que no lo voy a lograr, si lo voy a lograr. Va a depender mucho de tus pensamientos, porque eso determina, obviamente, que lo que piensas te lleva a una emoción y una emoción te lleva a una acción, que se van creando hábitos. Y cuando se van creando hábitos te va llevando a un destino, a un estado. Entonces miren qué importante es esta parte de los pensamientos. Por eso necesitamos comprender el impacto de mis pensamientos. Y no solamente mis pensamientos, sino lo que yo mismo me hablo, lo que yo mismo me digo. Si digo que no puedo, no voy a poder. Si puedo, si digo que lo voy a lograr, lo vamos a lograr y vamos a avanzar. Encontrar también este cuarto punto donde también vamos a profundizar es encontrar el lenguaje de comunicación con mi pareja. Es decir, cómo tú te vas a sentir amada o cómo tú te sientes amado. Es una parte maravillosa, ¿no? Cómo te sientes amado, tal vez con las palabras de afirmación o con el tiempo de calidad, con regalos, con actos de servicio, ¿no? O el contacto físico, que no necesariamente estoy hablando de las relaciones sexuales, sino de tomarnos de la mano, de abrazarnos. Entonces es una parte fundamental. Entonces ahí vamos a estar conociendo los 5 lenguajes del amor, y el día viernes y sábado, que es 26 y 27 a las 8 de la noche, las personas que se inscriban en estas clases del viernes y sábado a las 8 de la noche, vamos a estar profundizando estos temas, conociendo cómo mi pareja se siente amada, y a veces no estarnos desgastando, ¿no? Porque habrá oportunidades en que probablemente mi pareja se siente amada cuando le doy tiempo de calidad, pero tú te dedicas a actos de servicio todo el día arreglando la casa y todo, y cuando lo que ella únicamente necesita para sentirse amada es pasar contigo un tiempo, platicar contigo. Entonces miren qué importante es también conocer, ¿no? Los lenguajes del amor, cómo tu pareja se siente amada, mantener ese tanque emocional, ¿no? Ese tanque emocional es muy importante llenarlo, porque generalmente hay un desgaste, ¿no? A veces por las situaciones del diario vivir que a veces tenemos, ¿no? Las palabras de afirmación, allí ya profundizamos con ejercicios y todo eso, lo importante que es los elogios, todo eso dentro de las palabras de afirmación, que así de esa manera tu pareja se puede sentir amada o se siente amada. Entonces son muy importantes. Voy a avanzar esto porque el día viernes 26 y 27 estaremos profundizando. Y el valor realmente es insignificativo, de $15. Las personas que ingresen el día viernes y sábado, habrá esta parte de una inversión de $15. Mira, $15 donde puedes tú no solamente compartir con tu pareja, sino en familia. Es un gasto insignificativo. Ahora, si tú vas a tomar el paquete completo de las 12 sesiones, que son 3 meses, una sesión por semana, ese tiene un costo de $299. Pero es extraordinario porque trabajamos de una forma personalizada, bien personalizada, donde vamos a trabajar en heridas del pasado, en el presente, construyendo un plan de vida, y en el futuro haciendo un acompañamiento de todo ese trabajo que estamos planificando. Y tenemos los actos de contacto físico, cómo descubrir el lenguaje de amor de tu pareja, donde te vas a hacer estas preguntas para conocer cuál es el lenguaje de tu pareja, ¿no? ¿Qué cosas le hacen sentir más amada? Entonces, obvio, como tú eres tú eres su pareja, tú eres quien va a conocerle qué es lo que realmente
las cosas que hacen que se sienta más amado cuando tú estás conversando, platicando y le dices palabras de motivación, de ánimo, entonces te das cuenta que son las palabras de afirmación. O cuando ella se molesta y dice, no pasas tiempo conmigo, entonces te está pidiendo tiempo de calidad. O de pronto te está diciendo, tú no me aportas, no me ayudas acá en la casa, te está pidiendo actos de servicio. Mire, son cositas pequeñas en las cuales podemos ir descubriendo cómo tu pareja se siente amada. Y evitar esos conflictos realmente de que a veces no hablamos el mismo lenguaje, ella habla el inglés, yo el francés y no nos entendemos. Pero cuando empiezas a hacerte estas preguntas vas conociendo tú de qué forma tu pareja se siente amada, ¿no? O a veces dice, como yo decía, no, ¿de qué se está quejando más frecuentemente? Es más que seguro ese es el lenguaje de tu pareja. Mira qué maravilloso es ir conociendo todas estas partes y sobre todo esto nos va a permitir de que al final, al final o en el transcurso de las sesiones también podamos ir trabajando con la programación neurolingüística, pero la programación neurolingüística no es solamente decir la programación neurolingüística, la PNL es una programación, no, es una forma de vivir, es una forma de ver diferente la vida. La programación neurolingüística es algo que me fascina, en donde tú puedes sentir y puedes visualizar que ese estado deseado, cómo irlo viendo, irlo sintiendo, irlo escuchando y amplificando y cómo te sientes. Y cómo te sientes mirar el poder llegar a ese estado deseado. Es algo maravilloso, la visualización es un ejercicio maravilloso que me encanta. Entonces vamos a ir viendo su estructura, vamos a ir viendo también ejercicios, ¿no? Imaginar que muchas de las cosas que cuando vienen a ser como un bate, mira, esto es lo maravilloso de la programación neurolingüística, hacer como que estás bateando, ¿no? Esa situación, ¿no? Alejando probablemente una llamada incómoda, ¿no? Sentir que es una pelota de béisbol y tú la golpeas y la alejas lo más. Son ejercicios que obviamente se trabaja dentro de la programación neurolingüística y es imaginar que lo mandas al infinito, ¿no? Que se desaparece y ya no está en tu vida. Porque a veces una simple llamada, un simple acto nos puede totalmente cambiar el día. Y tú eres el único en transformar tu ser, tu forma de ser, tu forma de pensar y tu forma de hacer las cosas. Hacer los reencuadres, ¿no? Entonces aquí ya vamos profundizando cómo poder trabajar también en esta parte de las líneas del tiempo, ¿no? De la disociación, ¿no? Que tú estás con tu hijo, pero sigues pensando en el trabajo, entonces no estás disfrutando de este momento, de ese tiempo. Lo que estás es todavía asociado con muchas situaciones y lo que necesitamos es disociar. Esa parte también, disociar de tu ser para disfrutar ese momento de compartir con tu hijo, con tu pareja, ¿no? Porque a veces estamos con nuestra pareja, seguimos pensando en otras cosas. O estamos jugando con nuestro hijo y estamos pensando en otras cosas. Entonces es muy importante lo que disociamos, es una parte muy fundamental. Esto de la asociación y disociación, que justamente te estaba haciendo los ejemplos, ¿no? Del niño, si te pones a jugar, pero llevas las cosas del trabajo, entonces no vas a disfrutar ese momento, ¿no? Del presente, porque estás viviendo en el pasado o estás viviendo en el futuro con las preocupaciones. Entender que siempre podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo con las situaciones que nosotros vivimos y no hay nada para Dios imposible. Entonces, esta parte es hermosísimo conocer todas estas partes, ¿no? Saber que esta información es maravillosa y que nos transforma la vida. Las experiencias, las situaciones, los problemas lo podemos ver como un problema o como una experiencia, ¿no? Entonces es maravilloso. El interruptor, ¿no? Como tú mismo eres el artista o eres el escritor de tu vida. Entonces, esto de la programación neurolingüística vamos a estar también profundizando, dejar ir, ¿no? A veces nos cuesta dejar ir una herida o algo que vivimos, ¿no? Entonces aquí el doctor David
eh, Hankins nos va a mostrar el paso a paso, ¿no? Para dejar, ¿no? Dentro de punto a punto vamos a ir conociendo toda esa parte, pero estaremos profundizando el día 26 y 27. ¿Cuál es el costo? De $15, que obviamente te mandaré el link para poder hacer las transferencias. Las personas que hayan realizado la inversión, este mínimo costo, entonces puedan acceder a las clases del 26 y 27 de septiembre, que es el día viernes y sábado. Les esperamos. Entonces, entender muchas de las partes, ¿no? Que los resultados se dan por dos sistemas muy importantes, que es el modelo del azar. Los resultados no se cambian, porque muchas de las veces pensamos solo en la acción, pero volvemos a lo mismo. Pero necesitamos entender que antes de la acción necesitamos observar cómo te sientes, cómo piensas, cómo miras, cómo ves las cosas, cómo escuchas las cosas, y que esta parte del observador te permita reconocer de que en qué estado te encuentras, para ahí sí entrar a la acción y cambiar los resultados. Es una parte muy hermosa esta parte de los resultados. Los resultados se dan cuando haces acciones correctas, pero siempre y cuando te observas, ¿no? En los cambios que realmente necesitas realizar, y cómo esa transformación se va dando en base al observador y a la acción. Para ir cerrando, quiero compartirles estos 5 principios muy fundamentales que están en tu mano. Es un ejercicio maravilloso de estos principios, y tú lo puedes ir cargando en todo momento. Y una de las cosas muy principales es que el primer dedo del pulgar indica actitud. La actitud es una parte muy fundamental, porque detrás de la actitud hay esa intención de cómo vas a solucionar un conflicto, un problema, una experiencia. ¿Cómo lo vas? Con esa actitud, con esa intención de ira, de enojo, o con esa intención de ir a arreglar, con humildad, con esta parte de la negociación. O sea, la actitud cuenta mucho, pero para eso hay que tener muy claro, y el índice te va a indicar que cuando tienes el objetivo bien claro es mucho más fácil, ¿no? De lo que tú quieres resolver. Pero sobre todo entendiendo que el medio indica que si tú lo puedes mirar, es incluso el dedo un poco más extenso, porque siempre va a haber barreras, siempre va a haber juicio, siempre va a haber críticas, siempre va a haber excusas, siempre va a haber quejas, y probablemente ni las barreras, ni los juicios, ni las críticas, ni las excusas son mayores que tú mismo. Puede ser la mayor barrera. Y esta parte del anular, saber que tenemos un compromiso ¿con quién? Contigo mismo. Y sobre todo el dedo meñique te indica algo muy importante, ¿no? Mira, para que recuerdes en tu propia mano, ¿no? Que todo se logra en base a pasos pequeños. La transformación se logra a base de estos 5 principios muy fundamentales, ¿no? Entonces, el pulgar, acción; el índice, dirección; el medio, de que siempre va a haber barreras; y el anular, ese compromiso que tienes contigo mismo; y el meñique te va a indicar siempre que se logra en base a pasos pequeños. Y pues para mí ha sido un gusto, y es un gusto haber compartido esta noche con cada uno de ustedes. Wow, nos hemos pasado casi 38 minutos. Nos hemos pasado 38 minutos, eran 30, pero sin embargo es muy maravilloso poder compartir este tiempo. Y recuerden, yo quiero algo textual decirles que el amor propio es la valoración y el respeto que cada persona tiene hacia sí misma. Y este concepto es fundamental para el bienestar emocional y mental, ya que incluye en cómo nos relacionamos con los demás. Te quiero compartir un ejemplo. Del amor propio. Y un ejemplo del amor propio es hacer una lista de lo que realmente te molesta, de lo que realmente no suma en tu vida. Y muchas veces puede ser incluso eliminar las personas que realmente no contribuyen en tu vida. Sacarlas de tu vida. Mi nombre es Juan Carlos Bolaños, del Centro Estratégico de Coach, y recuerda que todo esto se logra haciendo camino al andar. Y nos estaremos viendo este día viernes y sábado 26 y 27, viernes y sábado a las 8 de la noche, en donde tú, con simplemente una inversión de $15, podrás entrar a estas masterclass
y ir profundizando punto a punto de cada una de las cosas que hemos tratado en esta noche. Entonces me despido hasta el día viernes, sábado. Chau, 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 chau.